nivel mundial, solamente aquellas comunidades muy cerradas quizás no tienen el conocimiento de lo que es la Semana Santa y que hoy celebramos el pueblo cristiano y los no muy cristianos también lo padecen en vacaciones. Que quisiera estar en Acapulco, en una playa. Estaba yo viendo las palmitas, dije, sí es cierto, para refrescarnos y estar ahí. Pero en medio de la adoración que el mundo hace hacia las cosas que son eternas, en conocimiento, quizás no en lo profundo de su ser, estamos nosotros aquí, hermanos. Y vamos a darle lectura ahí en Mateo 21, capítulo 21, del verso 1 al 11. Y es un texto muy hermoso porque nos habla sobre la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, cómo se preparó, cómo caminó, cómo reaccionó la gente a esta circunstancia. Y yo no sé cómo nosotros tomamos los tiempos en nuestra vida personal. Y en esa vida personal, pues hoy para muchos, pues es un tiempo de vacaciones, como dije. Y en mi caso, mi empresa lo ve como un tiempo de mayores ganancias. Si yo me atreviera a pedir vacaciones, tendría un rotundo no. Si es Mateo, no, sí, Mateo. Del 1 al 11. Mateo, aquí puse. Buenas noches a todos los gatos. Bueno, vamos a dar lectura. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea
tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaban a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió a sus 2 discípulos. Creo que se repitió, ¿no? 3. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti humilde, montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como le había mandado Jesús. Y llevaron la burra y el burrito, y pusieron encima sus mantos, y sobre los cuales se sentó Jesús. Y había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba atrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Luego faltan 10 y 11. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Y hermanos, es un texto emblemático acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Y con esto yo veía que tenemos un Dios dinámico, un Dios que vive para siempre, un Dios poderoso, un Dios que está al pendiente de nosotros, y que en otras ocasiones decía que pareciera que los tiempos se repiten, y algunos diríamos sí se repiten. Entonces vamos a ver cómo nos vamos a ir entrelazando en esta circunstancia. Y estamos en el punto donde, ¿cómo ve la gente estos tiempos? Les decía sobre mi empresa, ni cómo pedir vacaciones. No hay forma de vacaciones. Es un negocio, hay mayor cantidad. Y algo que me marcó muy de chico, teniendo una madre amante del Señor y bastante celosa del Señor, y teniendo algún conocimiento, llegaba un momento donde me decía: Samuel, ella salió de la iglesia y me decía: Samuel, ¿por qué vas ahí? Estás envuelto en tus tradiciones. Y era un fuerte golpe, porque yo nací aquí, crecí aquí, recibí a Jesucristo en mi corazón. Esta para mí es la verdad, la palabra de Dios. Y decir que eran tradiciones chocaba con todo mi entendimiento. Y yo recordaba ahorita que entraban los niños, como nuestra hermana Raquel y los niños nos preparaban. Hoy me sorprendió, ¿no? De hecho, hasta estaba tentado a preguntarle a Sergio: tenemos que hacer más corto el mensaje, porque normalmente siempre entran los niños cantando Hosana, se extienden las palmas, poníamos más adornos afuera y era un evento. Recuerdo mi mamá me iba con ella a traer las flores, y nos pedían, comprábamos palmitas como esas y otras con las que hacen figuras, y toda una tradición que, si nosotros los vemos, hay figuritas atrás de las puertas evocando algunas imágenes, algunos tabús, y la gente allá afuera en esta semana se recoge. ¿Y cómo se veía en nuestra tradición la semana? Pues muchos otros pensamientos que tienen imágenes veían y hacen que esta semana, semanas antes, pasó el miércoles de ceniza, ¿no? Y se ponen acá y queman las imágenes, creo, de las estampas, y sobre esa y ya tienen un sello y muchas cosas, y van caminando a lo largo la gente de su tradición, y hay como un sincretismo entre la iglesia de hoy y la iglesia pagana.
Y hacemos muchas cosas y mi corazón se estremecía y eso chocaba en mi corazón y de verdad me decía, vente para acá. Y yo, no, mamá, no. Entonces de repente mi mamá me metía en cada zancadilla que me estremecía en mi corazón, y esa parte de la tradición tocaba mi corazón y yo decía, ¿cómo es posible? Hoy vamos entendiendo muchas cosas del Señor, abre nuestro entendimiento y eso ya quedó atrás. Algún día les platiqué de lo que hoy comprendía, porque chocaba también mi corazón en el sentido de que la historia se repite y podría imaginarme los hosanas cuando el Señor entraba en Jerusalén y los corazones, y más adelante lo vamos a ver. Y cómo el Señor vino a confortar mi corazón para entender esa parte también. Pero bueno, conseguimos esa parte de la tradición, se hace. Hay gente que no sabe. Hoy en día, hermanos, la que tenemos que ser luz a las naciones, la sal de la tierra, la razón, y levantar las manos y decirle a la gente que el Señor es el Dios Todopoderoso y que lo deben de buscar. Entonces no saben. Es más, no les interesa. A nosotros mismos, atrévete y pregúntale a tu hija, a tu hijo, y lo voy a hacer con mi hija. Oye, ¿tú sabes qué es este tiempo? ¿O sabes qué pasó en este tiempo? Y nos vamos a llevar grandes sorpresas. Entonces, nosotros debemos de ser una iglesia dinámica, personas dinámicas. Nosotros debemos de ser gentes que vamos como la punta de la lanza enfrente. La punta de la lanza, sí, esa va enfrente y va a topar con lo que toque y va a partir las cosas. Y así tenemos que ser nosotros. No podemos pasar desapercibidos las cosas. Hay que entender los tiempos, hermanos. Hoy sí, yo recuerdo que hasta nos daba como tristeza. Yo no sé si los que somos más de mayor tiempo aquí en la congregación, pero hasta nos acogíamos de la tristeza, y muchos caminábamos como encorvados. Y el día de que el Señor Jesucristo, en nuestra tradición, moría, que también ese desfase que hay entre el calendario lunar y el gregoriano, y 2 semanas adelante y el otro 2 semanas atrás, me estresa muchas de esas cosas. Pero debemos de entender los tiempos, hermanos, cómo Dios tiene un orden para las cosas, un orden que veamos por favor ahí en Romanos 11. Este capítulo es extraordinario, nos va a dar luz acerca de lo que está pasando. Yo decía el otro día, Señor, ¿cómo voy a orar? Y tú me dices que ore por Jerusalén, por la paz de Jerusalén. No entendía, ¿verdad? No entendía. Oraba, Señor, y le decía al Señor, Señor, te pido por la paz de Jerusalén en la manera en que tú lo estás diciendo, porque yo no lo entiendo. Y no creo que lo haya comprendido en su plenitud. El capítulo 12 de Romanos nos dice, no os conforméis a este siglo, y Romanos es columna vertebral de nuestro evangelio, para que entendamos muchísimas cosas del Señor. Pero en esa parte de Romanos 11 dice, creo que no es 11:36. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. En la oración del martes yo decía sobre el orden de Dios que tiene para las cosas, y aquí nos lo ratifica. ¿Qué cosa? Tú naciste por Él. ¿Y existes? ¿En qué manera existes? Con cáncer, existes con un dolor de pierna, con una columna lastimada, con un trasplante de ojo. Alguien me decía, oye, ¿cuándo te operan? Y le digo, híjole, suena hasta feo, pero se debe de morir alguien para que puedan tomar su córnea y ponerla en mi ojo.
y existes por Él. ¿Y para quién es todas las cosas? Para Él. Y ratificando dice, y a Él sea la gloria por siempre. ¿Cuándo? Por siempre. Y esto en verdad, hermanos, si leemos el versículo, el capítulo, todo el capítulo, lo vamos a entender. Pero cuando yo hablaba sobre Jerusalén, hoy el pueblo de Israel, cómo está apartado de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, que fue y no le conoció, y que en un momento cantaba Hosana, y que se quitaba el traje y lo ponían, así como cuando andamos de novios y queremos conquistar a la chica y nos quitamos hasta el traje en medio para que pase ella, y así lo hicieron. ¿Cómo es posible esa gente hoy que vivamos cosas así? En el sentido de que oremos por Israel. En el verso 8 del capítulo de las imágenes que mandé, Romanos 11, nada más que dice el verso 8. Dice, como está escrito, Dios dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día 24 de marzo del 2024. Por eso hay que orar por Jerusalén. ¿Saben qué es estupor? Creo que está ahí en la siguiente imagen, que no está de capítulos, versículos. Estupor es un estado de falta de reacción excesiva, profunda. Si yo les dijera, ¿sabes qué es estar adormilado? ¿Cuántas veces hemos dicho así? Mi esposa me mata luego. Es que tú dijiste, pero yo estaba estupereado, adormilado, profundo. Los afectados solo pueden ser sacados de este estado brevemente y mediante estímulos muy intensos. ¡Hola, Sammy, despierta! Como sacudidos, gritos, no hagan eso, no pellizquen. El coma es un estado completo de falta de respuesta, exceptuando únicamente algunos reflejos automáticos, el latido del corazón y otras cosas. Yo no soy médico. Pero ese es el estupor. ¿En qué situación está hoy Israel? ¿En qué situación estaba Israel? En el momento que el Señor, el Hijo de nuestro Padre, el mismo Dios se encarnó, llegó, se hizo pequeño, se hizo carne, usó como instrumento a María, se llenó de carne su ser y sintió lo que nosotros sentimos. Y esa gente no entendió, y a los suyos vino y los suyos no recibieron, no le conocieron. Estaban en esto. Y si regresamos por favor al texto, al verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con los que no ven y oídos con los que no oigan, hasta el día de hoy. La siguiente imagen, que sería el verso 22. Mira pues, la bondad nos habla a nosotros, Pablo diciéndole a los romanos, y hoy traspasando los tiempos en una línea de tiempo donde nosotros estamos muy semejantemente a ellos. Les decía, la historia se repite una y otra vez y una y otra vez en nuestras vidas, y nos dice, mira, Sammy, la bondad de Dios y la severidad de Dios. Ahí hay dos aspectos que tenemos que ver. Dios es justicia, Dios es celoso y va a mandar a los que no
entren por la puerta estrecha que es Jesús, se van a ir al infierno. Y ve entonces también la severidad de Dios, pero ve la bondad, porque de tal manera Dios, y ese es un tema, hermanos, que también veía y decía, Señor, es verdad, porque se esfuerza uno por muchas cosas y todo termina en nuestras obras, pero el Señor me enriquecía y decía, por de tal manera, Sammy, así como eres, de tal manera, así te amo. Y dice la severidad de Dios. La severidad de Dios ciertamente no para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Vamos a ver el verso 22, 25. Y nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis también este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué se mantiene Israel en su necedad de no reconocer al unigénito de Dios, cuando Dios le habla y dice que el corazón de Abraham y la obediencia que tuvo él acerca de darle a su hijo, y Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, sobre ti tu generación será incomparable, será muy grande, pero serás una bendición a las naciones. ¿Y cómo en el saber de Dios podía haber hecho eso si había escogido un pueblo y nada más estaba cerrado? De la manera como lo estamos mirando, cerrándolos, poniendo al pueblo de Israel en un estupor por consecuencia de nosotros, por amor de nosotros, para que nosotros hoy estuviéramos aquí y pudiéramos entender la plenitud de la salvación y fuéramos librados nuestras almas de la condenación eterna. Y por eso podemos levantar nuestras manos y decirle, Hosana, Hosana, bendito el que viene. Y así debemos de mantenernos, porque un día el Señor vendrá, y decía uno de los cantos, vendrá con fuego y con poder, y las naciones lo verán. Es importante, hermanos. Y entonces ya entendí por qué tenemos que orar por el Señor. A veces nuestro corazón se estremece cuando ve el padecimiento del holocausto, pero hay un mayor holocausto protagonizado por nosotros, donde el Señor cerró sus ojos y cerró su entendimiento para que la plenitud de nosotros, los gentiles, viniéramos a ser injertados. Y habla todo el capítulo. No te captes, porque así como fuiste injertado en la vid, el Señor tiene toda la capacidad para volver y volverlos a Él. Y eso nos dice el versículo, es un misterio, para que no seamos arrogantes, vanidosos, capaces de lo que nosotros entendemos. Y debemos de orar conscientemente, de que el Señor tenga misericordia por Israel. Pedid por la paz de Jerusalén, porque también su hosana sea en su tiempo. Porque si muchos de ellos padecen y padecieron y le negaron y le gritaron, crucifícale, crucifícale, lo que vamos a estar mirando en estos tiempos es por parte y por consecuencia, porque la plenitud de todos los que tenían que ser salvos, el Sami, su esposa, sus hijos y nosotros y los que vendrán, se ha cumplido. Hoy no es cualquier día.
Hoy debemos de estar alistados con nuestro entendimiento. Recordábamos el tiempo de la pandemia, hermanos, y cuando estábamos y se abrió esa opción de que podíamos tener reuniones a través de Zoom y se compartía la palabra del Señor y anhelábamos estar en nuestras bancas. Y regresamos. Y recuerdo que decíamos, no podemos ser iguales como antes, tenemos que ser diferentes. Porque estar en la presencia del Señor, pregúntenselo a Israel cuando estuvo en el Sinaí. Tan así que tenían miedo de ser muertos y les dijeron, habla tú, Señor, habla tú, Moisés, porque nosotros no sea que muramos. Y una herramienta que nuestro pastor Sergio nos compartió es sobre el libro de ayuda sobre creer, y vimos 3 aspectos básicos. Pensar como Jesús acerca de Dios, y vimos que era un Dios personal, actuaba sobre nuestra salvación. Debemos de actuar como Jesús en la adoración, en la oración, en el estudio bíblico de la palabra de Dios, y también debemos de ser como Jesús. En un tiempo les decía que nosotros tenemos 2 cosas muy fundamentales que hacer. Podemos ver muchísimo acerca de doctrina y la familia, pero nacimos para hacer alabanza de la gloria de Dios, y debemos de caminar en un camino de santidad. Y santidad abarca toda la familia, tu persona, frustraciones, etcétera, limpieza del corazón, caída, pecados, y debemos de limpiarnos porque está la materia para poder ser limpios. El Señor Jesucristo muriendo por nosotros. Y Dios no para, Dios trabaja, siempre está al pendiente, nunca descansa. Le decían al Señor Jesucristo, y es que interrumpes el sábado y deberías de estar cansado. Y les platica, les dice, ¿quién de vosotros si su buey su asno cae en un hoyo no lo va y lo levanta? Hasta hoy mi Padre trabaja en el sábado. Y vemos ese principio. Dios, en el concierto de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sabía de todas estas cosas, y puso a un hombre, a Adán y a Eva, y después la humanidad se pervirtió, y Dios siempre apuntando y aniquiló a esas personas, y podemos ver que dentro de los pactos que podemos leer en la Escritura hay 5 muy fundamentales, torales de las cosas. ¿Cómo Dios hizo un pacto que lo podemos contemplar hoy? Y yo pensando en eso decía, ¿y cómo pintó el arco iris, no? Y encuentro en la Biblia pues, que antes no llovía, pero seguro había agua. ¿Qué propiedad le puso al agua? Para que a través de ser atravesada reflejara la descomposición de la luz, como aquí. Ustedes me ven que me estoy iluminado con una luz blanca, pero en verdad no es una luz blanca, tiene azul, verde, rojo, creo, hasta donde yo veo. Y hay un primer pacto donde Dios no va a matar otra vez a la gente, aunque está pecado, y que lo podemos ver hasta nuestros días. Génesis 9:3, y el pacto abrámico, en donde está en Génesis 22:16, Dios le pide su único hijo y le juega la broma, ¿no? ¿Cómo que va a ser padre de multitudes y no tengo ni siquiera uno, y el que me lo das me lo pides? Sin embargo, dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y lo llevó. Y la disciplina que Dios tenía sobre Isaac, su unigénito, haber sido tal, no se narra en la Escritura que Isaac se haya puesto a donde vamos y le advirtió, ¿y dónde vamos? A alabar a Dios, y el cordero no lo ve. Imagínense en el corazón de Abraham. Sin embargo, le dice, Dios proveerá, y Dios provee y le da un cordero, y al ver que no escatimó a su hijo, Dios hace un pacto con él, que es hasta nuestros tiempos, y ahí entra el pueblo de Israel.
y será su amada, su pueblo amado. Pero también hay otros hijos, porque tengo otros, y esos somos nosotros, que fuimos injertados en esa vid, por la cual hoy Israel está padeciendo, por la cual hoy un judío no ve, no oye, no entiende, por la cual hoy tienes que orar por Jerusalén, porque la paz sea la paz en Jerusalén. Y somos deudores hacia el pueblo de Israel. Y hoy que está en aflicción, nuestra oración debería de ser: Señor, ten misericordia, sea la paz. Vuélvete, ven, Señor Jesús, tu pueblo te espera. Apresura que la plenitud de los gentiles sea llenado, porque no podemos permitir que siga sucediendo tanta injusticia, tanta muerte. Siguiente pacto, Moisés en Éxodo, y aquí lo único que estamos viendo es cómo Dios obra y cómo desde el principio toda la escritura apunta hacia este tiempo, hasta cuando Jesús nació, creció y va camino a la crucifixión, la entrada triunfal. El cuarto pacto es donde David en 2 Samuel 7:16 recibe y le dice que en él iba a estar dice: y tu casa y tu reino dura para siempre delante de mí, tu reino quedará establecido por siempre, por siempre. Y su reino, David murió, Salomón murió, pero vino como raíz de tierra seca, nos marca la escritura en Isaías, y nos dice que sobre la estirpe de David nació nuestro Salvador. Hoy, y se cumple hoy en nosotros. Lo podemos ver ahí en Juan 19:30. Cómo la escritura nos habla y cómo se cumple en la muerte del Señor Jesús. Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Yo recuerdo de alguna ocasión que di una plática con los jóvenes y hablaba sobre este tema y decía: la palabra ahí es tetelestai. Y en ese tiempo la gente sabía, porque cada vez que hacían un negocio, una tranza, hacían algo, construían, pasaba algo y estaba terminado, se decía eso, tetelestai. Y toda la gente que vio a Jesús crucificado perfectamente entendió lo que estaba pasando. La obra que nuestro Señor Jesucristo hizo, los pactos que hizo y lo que hoy está prevaleciendo fue culminado. No hay nada que agregar. Para tu salvación no puedes hacer nada para ser salvo, porque hasta el creer, porque Él nos da el querer como el hacer, por su bendita voluntad. Hasta que tú estés aquí, es de Él. Tenemos una salvación, y aquellos que no son salvos y estén con nosotros nunca han nacido. La Escritura dice: nunca fueron de nosotros. Y en aquel tiempo estarán delante del Señor y les va a decir: no os conozco, Señor, pero en tu nombre sanábamos, les tirábamos las patas, los pies a los cojos, resucitábamos muertos, hablábamos lenguas, Saúl habló lenguas en el Espíritu, o profetizaba, perdón, y no. El profeta Isaías 52:13, ahí nos habla sobre el siervo sufriente. 52:13 habla de que Jesús como un siervo sufriente dice: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. ¿Qué crees que veía Jesús? Eso. Triunfará. Oye, pero lo están matando. Triunfará.
Y Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que me has dado, con la que teníamos allá. Y será levantado, y dice que la piedra se removió, y Jesús fue levantado, y fue subido a lo sumo, y está sentado a la diestra, y será muy enaltecido. En los 66 capítulos nos habla el profeta Isaías. Isaías era un profeta influyente. Es como si dijéramos aquí hoy el hijo de Colosio, a lo mejor no tan bueno, pero sí influyente, que podía acercarse a las cúpulas de poder y decirle acerca de las cosas del Señor. Y habla aquí que Isaías se divide en 3 partes, el capítulo del 1 al 39, donde el profeta Isaías condena con dureza el pecado de ese tiempo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, y después en el capítulo 40 al 55 es un discurso donde habla sobre nuestro Señor Jesucristo, muy vivo, muy fresco, muy, ¿cómo les decir?, estremecedor, acerca de cómo iba a ser el consuelo de cómo iba a ser el consuelo de Israel. En el capítulo 56 al 66 habla acerca al pueblo de Israel, cómo será repatriado. Y entonces Isaías también nos muestra ahí en el capítulo 42 del 1 al 9 como un canto del Señor. Dice: y este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. Y va hablando más hasta el 9: no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para abrir la cárcel de los presos y el corazón a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Hermoso. Debo leer mejor, pero hermoso. Muy, muy hermoso. Se toma como un canto, una alabanza al Señor, una vida de lo que es y de lo que hizo el Señor. Y si escuchamos en la parte como una contradicción, ¿no? O sea, ¿cómo le dio vista a los ciegos, oído a los sordos, voz a los mudos? Y el pueblo de Israel fue cerrado en lo que veían y en lo que entendían, por amor de nosotros. Y esto es un misterio. Y no me voy a meter a entender el misterio, porque son los misterios de Dios. Y en eso radica la fe. Tengo fe que así está dicho por Dios. Es una cerrazón. Será una cerrazón, pero es un misterio. Hoy, en el pueblo de Israel, en aquel entonces padecían de gobernadores corruptos. Se violentaban los derechos de los pueblos.
no se impartía justicia. Como que está calientito el asunto, ¿no? Como que nos habla en nuestro tiempo. Había perversiones y el pueblo religioso tenía comportamientos inmorales. Y parece que la historia se repite. Entonces, hermanos, podemos encontrar en este libro del profeta Isaías que mínimo tenemos 20 temas, de los cuales nada más voy a abordar 5, de ahí del capítulo 52, del verso 13 al 15, y luego 53 del verso 1. En el verso 13, dice: miren a mi siervo, triunfará para ser exaltado, levantado y muy enaltecido. Decía hace un momento, ¿qué veía Jesús con dirección a la cruz? Eso, que Él iba a triunfar, que iba a ser exaltado, que donde estuviera el Señor siempre lo iba a levantar con gloria y además muy enaltecido. Entonces, era una batalla ganada, pero una batalla ganada se batalla, ¿sí? Verso 14. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. En estos tiempos, en otros años, en esta temporada, y creo que la semana que viene, las televisiones se llenaban de la pasión de Jesucristo. Creyentes y no creyentes, ahí estábamos viendo la pasión, por muchos actores. Y creo que una de las que tuvo más éxito es la última. Y ven esa figura de un Jesús quebrantado. La verdad, yo soy muy hombre, pero la verdad es que me estremece mi corazón. Yo hay cosas que le encantan a mi hija, le encanta la historia y mucho ver sobre el continente europeo y historia de Rusia. Y le da mucho por ver sobre el holocausto. Y me dice, mira papá, pero no me hagas ver, eso me choquea, me estremece. Y entonces, imaginemos, no para que terminemos ahorita llorando, no, pero dice la Escritura que el semblante, su rostro, oye, ¿qué semblante tienes? Hasta quedaste pálido, ve al doctor, se te bajó la presión. Yo hasta mis niñas las conozco así, oye, andas mal, ¿verdad? Vete a comer o vete a inyectar, te hace falta, necesitas esto. ¿Por qué estás triste? El semblante, nada de humano tenía, algo amorfo, sin forma, hinchados, derramando sangre, nada de humano tenía. Y dice esta parte en el sentido de cómo el Señor padeció. Y decía él hace un momento, una victoria, si es victoria, pero hay que luchar. Y le tocó a nuestro Señor Jesucristo pagar el precio por nosotros. El siervo padeció, es un siervo sufriente. El verso 15, y hoy hasta nuestros días dice, del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Y esto es profético, hermanos. Un día dice que el Señor vendrá y todo ojo le verá, y entonces dice, se asombrará en su presencia y enmudecerán los reyes, porque verán lo que no les habían anunciado y entenderán lo que no habían oído. Es fuerte esta parte, hermanos. Vamos en el verso, en la parte B de ese mismo versículo, sobre la manera en que nuestro Señor Jesucristo fue humillado, pero entendamos esto, el Señor pasa a la exaltación.
Y brincamos a Isaías 53:1. En el versículo anterior veíamos que no entiende. Y si tú tienes a un israelita frente a ti y le dices cómo la escritura habla y se va perfilando, cómo va anunciando desde el principio que el Señor Jesucristo iba a ser, y el Señor nuestro Padre sabía que el hombre iba a pecar y había provisto a nuestro Señor Jesucristo, y cómo fue llevándose a través de toda la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habla sobre el Señor, el encuentro de su pueblo, la manera con que nos ama de tal manera, y todo eso hace que nuestro Señor sea eterno, y eso es difícil de creer. Hay un programa, ¿no? Difícil de creer, no le hago publicidad. Dios siempre apunta en esto. Estaba yo viendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y encontré 92 puntos mínimos. Imaginemos 92 puntos que van apuntando sobre la autoridad de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios, las bodas de Canaán, como habla acerca también de eso, sobre su poder, sobre las cosas, y hablar sobre los pactos, y Jesús conoce a todos, donde él sabía lo que estaban pensando, lo que estaban diciendo, y conocía a un hombre que estaba detrás ahí del árbol, y arriba aquel que se subió al árbol. De tal manera nos amó. Este versículo está muy interesante. De tal manera nos amó, de tal forma. Un adelanto. Imagínate, ¿a quién le gustan los autos antiguos? Alce la mano. A mí me gustan. Imagínense un Mustang. Y de esos que van, Pedro tenía uno que casi va sentado en el piso. Y a veces hay gente que ama de tal forma eso, tenerlo, que se los encierran, se los presentan todos desvencijados, rotos, oxidados, y tiene tanto por eso que lo toma y lo transforma. Y eso que es muy rudimentario, muy tosco. Imagínate el Señor de tal manera te amó, que venimos a la casa del Señor y estamos pensando el salmo, híjole, ya me llegaron los mensajes, tengo visitas, tengo la alarma, debo de hacer este programa, la promoción, y de tal manera, aunque el Sami está pensando en otras cosas, y podemos ampliarlo en otros temas, él comprendía quién soy yo y me amó. De tal manera nos amó, y podemos ver en ese texto, en este libro del profeta, del apóstol Juan. Ya perdí aquí, ¿dónde están? El que viene de arriba, nuestro Padre Celestial, la palabra de vida eterna, que es su palabra. Jesús es la luz del mundo. La preexistencia de Cristo, y nada más dije 10 puntos, la verdad os hará libres. Y este es un grito de libertad. Y oremos porque esa paz, esa libertad que nosotros hoy estamos experimentando se cumpla en Israel, y ellos puedan venir a la paz. Porque mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y sea una realidad en el pueblo de Israel, porque por amor a nosotros pasa lo que pasa en Israel. Por amor a nosotros. Somos deudores a la vida. Nosotros, pámpanos injertados. Y eso habla de la entrada triunfal del Señor. Una división, un pacto de gracia. Pero hay muchas cosas. ¿Cómo le hará el Señor para retornar al pueblo? No lo sé, pero Él dice que lo va a hacer, que lo va a traer de todas partes y lo va a volver, le va a volver a dar vida. ¿Cómo le hace José? Es tema del Señor. Entonces, y en verdad seremos libres. Y en el Salmo 118, verso 26, y veamos que aquí lo que dice esto: ¿quién ha creído? 27.
16. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. Ay, creo que me equivoqué. No, ya. Entonces, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Qué clamaba el pueblo de Israel siendo cautivo de Roma? Esa gente que los había sanado, resucitado, limpiado, gente que veía, gente que perdonaba, vete y no peques más, les daba un buen consejo. Porque esto fue hecho para que la gloria de Dios sea manifiesta. ¿Quién pecó? Todo eso, en el momento de la entrada triunfal y después lo que vamos a ver en esta semana, hermanos, hubo un tiempo donde la gente entendió que ellos pensaron que iban a ser libres del pueblo romano. Y esas voces que en un tiempo se estaban clamando, Hosana en las alturas, veamos ahí por favor en Lucas 9:51. 9:51, que creo que le había puesto 19. Dice aquí, creo que le traigo apuntado. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esto de afirmar su rostro, creo que todos lo hemos padecido en cierto momento. ¿Quién no ha tenido un examen en la escuela? Todos. Bueno, un bebé no, quizás. Pero todos hemos tenido un examen en la escuela. Nuestro hermano Marco llegó un tiempo donde lo traían entre que sí, que no, pero llegó un momento donde dice, véngase, órale. ¿Y qué creen que hizo nuestro hermano Marcos? Afirmó su rostro y fue. Y el Sammy, Dios permita, en días de estos va a ser trasplantada su córnea y pensamos, pero tengo que afirmar mi rostro. Y el Señor Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Y como diríamos en nuestro tiempo, no se rajó. No se rajó. Entonces, ¿qué excusa, qué razón tenemos nosotros para no estar pendientes? Y convertir nuestra vida, nuestro Hosana, en un verdadero Hosana, Señor, ven. Hosana, te necesitamos, tú eres mi Salvador, Señor, y cumple tus promesas y aceleran los tiempos, y todos los que han de ser salvos sean salvos, Señor, y haz justicia en el pueblo de Israel. Y te decimos, Hosana, ven, y Hosana sea en Israel. Y así veamos nosotros. Dios ha sido muy misericordioso con nosotros, hermanos, muy misericordioso. Si hacemos una analogía de lo que pasó en el pueblo de Israel, el trabajo que vino a hacer Jesucristo, Jesús los consoló. ¿Y te ha consolado el Señor? Claro. ¿Ha hecho un milagro en tu vida? Claro. ¿Te ha dado riquezas? Te ha dado riquezas físicas y espirituales. ¿Tienes salud? ¿Tienes vida? Nada se sostiene si no fuera por el poder de su fuerza. Y sin embargo, la tradición en nuestros días nos lleva a muchas cosas en donde ni siquiera nos enteramos que Dios siempre trabaja, que Él está siempre pendiente, que Él hizo una creación y que se apresura que se han cumplido los pactos y los tiempos, y que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No pasará. Y eso es lo que debemos entender. Dios vino, se hizo carne, nació en Jesucristo y vimos su gloria, gloria con la del unigénito del Padre. Y vivamos un avivamiento en el Señor constantemente. No podemos eludirnos. Escuchaba una vez que el presidente Obrador decía, cuando iba a tomar la posición o iba en su camino de su casa de Tlalpan a Palacio Nacional, y no estoy haciendo política, pero es un tema que
le dijo, se acercó un muchacho con bicicleta y le dijo, tú no nos puedes fallar. Ahí tendrá que dar cuentas con el Señor, porque todos vamos a dar cuentas con el Señor. Pero nosotros, yo Samuel, yo ustedes, porque la vez pasada yo les decía, entonces las cosas ¿de quién son? ¿De nosotros o yo o mía? No podemos fallar. Si somos cabeza del hogar, no podemos fallar. Si somos esposas, no podemos fallar. Si no somos hijos, no podemos fallar. Si estamos en la alabanza, si estamos en el ministerio, si compartimos, si predicamos, si somos pastores, somos apóstoles. Vimos en los tiempos acerca de los dones espirituales, la gracia, el espíritu, los dones que deben de ser sobre nosotros. Somos responsables, no podemos fallar. No puedes fallar de leer, no puedes fallar de dar testimonio. Enójate, pero no te enojes, no dejes que el sol se ponga delante de ti, no puedas ver atrás, no pierdas la postura, sé tú Hosana. Porque no podemos darle la espalda al Señor Jesucristo como que a ese pueblo de Israel que lo tuvo, caminó con él, comió entre ellos, durmió con ellos, los sanó a ellos y al final se levantaron y fueron ante Pilato y dijeron crucifícalo, y lo crucificaron. Y no nada más se detuvieron en eso, sino que le dijeron que su sangre sea sobre mí. Y así fue. No podemos fallar. Nuestro Hosana debe ser siempre: ven Señor Jesús. Amén. Ven Señor Jesús. Puestos de pie, hoy terminé con 9 minutos antes. Wow. Es que estaba preocupado por los niños. Señor, delante de ti estamos. Y en verdad, Señor, nos estremece saber que tú siempre has apuntado tu amor hacia nosotros. Nos estremece, Señor, porque tú nos tienes en tu mano. Señor, nos pones en predicamentos porque somos más transparentes a ti, más que una radiografía. Señor, nuestros pensamientos bogan y nos perdemos. Y cada uno de acuerdo a nuestras concupiscencias caminamos, Señor, y te faltamos. Y blasfemamos. Y somos un pueblo, Señor, que ciertamente tú estás y nos amas constantemente. Pecamos delante de ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos y ayúdanos a ser conscientes que nuestra Hosana sea una realidad en nuestras vidas. Que mi Hosana sea una realidad al tratar a mi esposa, Señor. Que mi Hosana sea una realidad al venir a tu casa, Padre. Un acto responsable. Que mi Hosana, Señor, sea una realidad al amar a nuestro prójimo como a ti mismo. La vara no las pusiste altas, Señor. Ten misericordia. Aquí estamos un ramillete, Señor, que fue injertado en la vid y que debemos de dar frutos a 30, a 60 y a 90 y a 100%. Tu palabra nos dice que como el labrador vendrás y quitarás a aquellos que no demos frutos. Y me queda claro, Señor, que si alguien no da fruto es que no está injertado en la vida. Tenemos que dar frutos de amor, de gozo, de paz, de benignidad, templanza. Debemos de amar a nuestro prójimo. Debemos de dar fruto de ser luz a las naciones. Luz a mi casa, sal a mi casa, en el trabajo, Señor. Luz, Señor, porque vemos como tú quieres que vemos. Percibimos, respondemos. Permite que nuestra Hosana, Señor, sea responder alabanzas a ti, ante aquellos que nos injurian. Tú nos saludas en el camino, Señor.
fuiste hasta la muerte, Jesús. Dice tu palabra que afirmaste tu rostro y que contemplaste la ciudad de Jerusalén. Y cuando ibas en el burrito, Señor, en el pollino, paraste y a contemplar a Jerusalén, Señor, lloraste. Y en otra parte, Señor, decías: ¿cuántas veces quise, como las gallinas, cobijar a los polluelos, como cobijan a sus polluelos? Pero no quisiste, oh Jerusalén, que matas a tus profetas. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra y no nada más tener en un cofre guardado, Señor, sino que cada día vivamos tu gloria en nuestras vidas. Sé con nuestros hermanos, Señor, sé con los que participamos. Danos un corazón que podamos querer y hacer, porque en ti está, Señor. Pon en nosotros, Señor, esa actividad para que no te avergoncemos, Señor. En el nombre de Jesús también pedimos por tu pueblo, Dios. Ten misericordia, ven pronto, Señor. Que ellos puedan ser abiertos de sus ojos, que ellos puedan ser abiertos sus oídos, su entendimiento, Señor, su corazón, y puedan ser como esa palabra que tú dices: prepárate, porque estás listo para presentarte ante tu Creador, porque viene tu Creador. Señor, ten misericordia. Sea la paz en Jerusalén, Señor. Guarda a tus santos, Señor. Guarda a tu pueblo, Padre. Y gracias, Señor, muchas gracias, porque nos das la oportunidad de ser ese pueblo injertado, tus hijos. En el nombre de Jesús.